Muy bien, encantada de volver a verte. Igual. Voy a poner la presentación. Ok. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí un sábado por la mañana. Voy a subir. Tengo un micrófono aquí. No, pero ese es el del video. Sí, del video. Este lo tengo para que me subas. Ok. Eres atlética. Felicidades. Gracias en Tijuanarte, gracias a Katy y al equipo de Creative Mornings por haberme invitado a estar aquí el día de hoy. Yo tengo mucha experiencia trabajando en el mundo de las industrias creativas y la razón por la que me apasionan es porque he encontrado que sin duda son una manera de generar cambio social y de inspirar a otras personas a hacer cosas por ese estilo y por ese camino. Entonces el día de hoy la plática abarcará un poco, les contaré un poco de algunos de los proyectos que yo he hecho, pero sobre todo es casi una historia de amor. La presentación se llama, ¿nos podemos ir un slide atrás, Katy? Gracias. Es porque amo y estoy completamente enamorada de los solitarios excéntricos. Y en unos momentos les voy a platicar qué es lo que yo considero que son los solitarios excéntricos y por qué creo que ellos son quienes desde la compasión son aquellos que pueden ser factores de cambio trascendental para las ciudades y el país en el que habitamos. Y para poderlo explicar bien voy a entrar un poco, prometo no aburrirlos, si quieres ya el que sigue, Katy, un poco como de contexto de qué es la industria cultural y cómo surgió. Me topo con muchas personas que me preguntan qué son, pero no lo entiendo, se vuelve muy confuso. Para no hacerles el cuento largo y tampoco aburrirlos porque no me voy a poner muy teórica, la industria cultural surge más o menos a mediados de la Segunda Guerra Mundial, el término como industria cultural, en Europa, en Frankfurt en concreto, porque se estaban dando cuenta los teóricos allá que la cultura estaba siendo utilizada para manipular a las personas y para poderles vender historias muy específicas que podían controlarlos y ayudar a promover el nazismo, ¿no? Y no es que fuera nueva la cultura, para nada. Lo que pasaba es que en un contexto industrial, la cultura que estaba siendo reproducida de manera masiva y además en un contexto como el actual en el que vivimos, donde lo que regula prácticamente todo lo que hacemos es el capitalismo y el tema de vender y comprar y oferta y demanda, la cultura se estaba convirtiendo cada vez más en un producto para masas y estaba perdiendo ese valor único y tan especial de enaltecer a las personas, de volvernos más críticos o más humanos o más compasivos unos con el otro. Entonces, las dos personas que empiezan a escribir de esto, que pertenecían a la Escuela de Frankfurt, son Adorno y Horkheimer, y se encontraban con que en Frankfurt estaba siendo utilizado por Hitler, ¿no?, para promover su visión específica y su gobernanza. Y cuando huyen ellos, eran judíos, tienen que huir de la Alemania nazi y llegan a Hollywood en Estados Unidos, pensaban que iban a llegar a la paz mundial y al mejor lugar en donde jamás podían vivir y se dan cuenta que en realidad la industria cultural también está siendo utilizada ahí para controlar a las personas, pero de una manera más diferente, ¿no? No era el control de masas a favor del nazismo o de una idea como sucedía en la Europa de donde ellos venían, sino más bien era esta onda de mercantilizar las cosas y de a través del entretenimiento lograr que las personas se sintieran, pensaran quizá en lo que realmente tenían que estar pensando de cómo hacer sus ciudades o sus entornos o sus sociedades lugares mejores para habitar y cohabitar, sino más bien consumes esto y te sientes feliz por un ratito y estás tranquilo y te distrajiste y no tienes que pensar más, ¿no? Y ellos decían, esto lo escribieron hace muchos años, pero sigue muy vigente, ¿no?, que la cultura hoy afecta todo con uniformidad y monotonía, ¿no? O sea, todo lo que vemos todo el tiempo es lo mismo, pero como rehecho, ¿no? O sea, se lo comen, lo escupen y es prácticamente lo mismo y es lo que consumimos por generaciones y generaciones, se vuelve muy monótono. Y eso es un problema cuando hablamos de cultura. Y les voy a explicar un poco por lo que es el solitario excéntrico. Ellos son los primeros en nombrar al personaje del solitario excéntrico, no me lo inventé yo me enamoré de él después. Es un individuo que decide que no elegir la conformidad, más bien, sí, que decide no conformarse con el estado de las cosas y rehúsa asimilarse a la actual industria creativa de masas, de control, de manipulación, de tener a la gente dormida. Y si tú decides ser esa persona que va a tratar de hacer las cosas diferentes, la tragedia es que vas a ser tachado como un solitario excéntrico por la sociedad, ¿no? Y esta categorización, según los dos teóricos,
resulta en que vas a ser incompetente económicamente, vaya tragedia, y además vas a tener una impotencia intelectual que al final, lo peor de todo, es que lleva a que tú como disidente, ese solitario excéntrico, se va a quedar atrás en la vida y finalmente se va a hundir, ¿no? O sea, es como el loner eterno que tiene sus ideas densas, que quiere cambiar las cosas a través del arte y de la cultura, y todos la verdad es que queremos consumir cultura pop y llevárnosla leve en la vida, entonces él va a ser el que económicamente va a batallar, intelectualmente va a batallar, y ese es el solitario excéntrico, ¿no? Y hoy en día lo que vemos es que el arte, el cine, la música, las diferentes industrias creativas originales, hay de dos, o de alguna manera la cultura de masas las incorpora o bien las hace por completo a un lado, ¿no? Si las incorpora, pues te metes como en este círculo normal de las cosas, y si te hace a un lado, pues eres el excéntrico solitario que tendrá que sobrevivir de otra manera, ¿no? Y las industrias creativas se han vuelto maravillosas y todo el mundo está hablando de lo emocionantes que son, porque además de ser un sector económico con muchísimo potencial para generar trabajos, para exportar productos a otros países, que es simbólico en términos del porcentaje del Producto Interno Bruto que es para un país, además tienen la capacidad de mandar mensajes y de educar a las personas o de sensibilizar a las personas o de acercarlos a conocer otras historias que quizá no conocían de otra forma, de crear identidad. Eso no lo pueden hacer las otras industrias tradicionales. Entonces, toda la emoción por las industrias creativas es porque tienen este como doble valor agregado. Ya, aquí hay unos datos, nos podríamos clavar años. Últimamente la gente está estudiando el impacto económico y social que tienen las industrias creativas. En México se calcula que es alrededor del 7% el Producto Interno Bruto que aportan a la economía, pero para que se den una idea, el 10% corresponde al sector salud, ¿no? Que pensaríamos que es enorme, pues ahí está ya muy cerca el sector creativo. En comparación con la renta petrolera mundial, ahí está la diferencia. O sea, de verdad es algo que quizá no estamos acostumbrados a ver, pero el potencial económico que tiene es enorme. Y entonces, ¿qué pasa en términos, la teoría de... No te preocupes. La teoría de Adorno y Horkheimer de la industria cultural de la que les venía platicando sigue muy vigente, a pesar de que la escribieron hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque la cultura sigue siendo completamente mercantilizada, y al ser mercantilizada, está mercantilizando también la conciencia humana, porque estamos consumiendo eso todo el tiempo, ¿no? Otra razón es porque hay una uniformidad creciente en esa industria cultural, y al ser cada vez más uniforme, los individuos y nosotros como personas vamos perdiendo la capacidad para crear cosas nuevas o fuera de esa caja, ¿no? Nos vamos asimilando a lo que funciona en el mercado, a lo que responde a las leyes del capitalismo, a lo que la gente va a comprar, y lo demás quizá ya no vale la pena hacerlo. Y esto resulta en una pérdida enorme de muchas habilidades de diferentes personas para imaginar sobre todo un mundo diferente al que ya tenemos. Y peor aún, solo estamos preservando y reforzando el estado de las cosas actual, cuando de verdad deberíamos estar utilizando la cultura y nuestra creatividad para retarlo y transformarlo. Y ahora sí, ¿por qué les estoy contando todo este choro teórico? Espero no estarlos aburriendo. Es porque ustedes tienen la capacidad de crear algo diferente o de consumir algo diferente, ¿no? Y además tienen la oportunidad de retar a su audiencia o ustedes como público a imaginar un mundo mucho mejor el mundo en el que estamos existiendo, y dejar de replicar lo que ya sabemos que funciona. Y creo que uno de los principales ejes para lograrlo es trabajando justo a través de la compasión. Y yo creo que la compasión tiene que ser una forma de protesta, una forma de resistencia y una forma de rebeldía absoluta, ¿no? O sea, quizás suena que la compasión es algo como completamente humano y que tenemos y que estaremos utilizando todo el tiempo, pero creo que si empezamos a verlo como al ser compasivos o al traer el tema de la compasión a cada una de las cosas que hacemos y de las decisiones que tomamos, de verdad es un acto de rebeldía que podría guiarnos para un mundo mucho más interesante. Y si lo piensan, es casi ajena a nuestro modo de vida actual. La economía capitalista en la que nos movemos es súper competitiva
y no promueve la colectividad o no promueve lo que haría la compasión, que es poner a los otros, tú, estar antes que tú, etc. Entonces, en realidad, el orden de las cosas o el sistema económico al que pertenecemos casi que forcejea con la compasión, ¿no? Por eso quizá a veces es tan difícil encontrarla. Pero debería de ser una fuerza práctica, efectiva y duradera en un mundo como en el que vivimos hoy, que cada vez más corre el riesgo de olvidar lo que es la compasión. Entonces, de verdad creo que tenemos que luchar activamente por recordar su importancia. Además de todo, creo que el arte, la cultura, las industrias creativas, la creatividad, tienen la capacidad de revertir esa tendencia o bien de reforzarla. Y ahí es donde son un arma de doble filo, ¿no? Podríamos generar contenidos o contar historias que ayuden a sensibilizar a las personas y que las lleven hacia la compasión, o podríamos generar historias que los lleven hacia el individualismo, hacia el cinismo, hacia el oportunismo. Son armas de doble filo, ¿no? La compasión es un antídoto también para la polarización. En lugar de seguir pensando que somos diferentes o que yo tengo la razón y que ellos están mal, a través de la compasión podemos tejer puentes para justo entender otros puntos de vista de personas que quizá nunca nos habíamos dado la oportunidad de entender. Y eso es lo que hace la creatividad y eso es lo que hace la cultura. Y por último, las industrias creativas tienen la responsabilidad de ayudar a las personas a visualizar desde la compasión. Es nuestra responsabilidad guiarlos por la compasión y todo depende, en ese sentido, del tipo de proyectos que nosotros estamos desarrollando. Y por eso creo que los excéntricos solitarios son hoy en día los activistas creativos, los que realmente pueden traer ese cambio en el mundo, porque son los que no se están conformando con el estado de las cosas y sin importar todas esas amenazas terribles de ser el relegado por la sociedad y el incompetente económico, intelectual y demás, son las personas que de verdad están luchando por generar contenidos completamente diferentes. Y yo creo que de las soluciones que necesitamos en el mundo es empezar a hacer un tipo de acupuntura creativa en donde, como funciona la acupuntura, ¿no? Que llegas a ciertos puntos del sistema nervioso y puedes generar un cambio muchísimo más grande. ¿Qué tal que tuviéramos pequeñas iniciativas como un Creative Mornings, como en Tijuana Arte, como muchas cosas por el estilo, que desde su propio campo pudieran modificar el sistema nervioso de una ciudad en donde vivimos? Quizá el cambio entonces no sentirías que eres el solitario excéntrico, sino que formas parte de una colectividad de solitarios excéntricos que están afectando el sistema nervioso del lugar en donde tú vives. Y entonces podríamos quizá empezar a ver cambios significativos. Y el activista creativo detecta esos contextos complejos y crea oportunidades para la intervención. Y creo que eso es en lo que nos tenemos que enfocar hoy en día y nuestros esfuerzos y nuestros proyectos y nuestro trabajo debe de alinearse justo a eso y sobre todo crear una red de acciones colectivas. Y por último, les quiero platicar brevemente de 3 proyectos en los que me he visto involucrado en los últimos años, que creo que podrían ir por ahí para que se den una idea del tipo de cosas que creo que pueden generar esos pequeños cambios sin tener que irse al extremo y que a veces no es tan difícil, ¿no? Yo produje un documental, se llama Ciudad Merced, que trataba de retratar una imagen distinta a la que normalmente vemos del barrio de la Merced en la Ciudad de México. No sé si estén familiarizados con el barrio, pero es una zona muy crítica porque la mayoría de las personas se refieren a ella como una zona muy insegura, de altos niveles de prostitución, de drogadicción, contrabando, asaltos, violencia, etc. Y si tú buscas el barrio de la Merced en Google, esto es lo que te aparece, ¿no? Golpe a la trata, ladrones operaban de la Merced a Nueva York. Entonces es un barrio al que no quieres ir porque estás viendo que hay un tema de trata de personas muy fuerte, ¿no? O te encontrarías historias como esta. Acuchillan a hombre en la Merced, la chata, la abuela del narco en México, ¿no? Nadie quisiera ir y pararse en ese barrio, pero se nos olvida a veces que en este barrio viven personas y viven niños que van a la escuela y personas mexicanos honrados que trabajan todos los días para sacar a sus familias adelante, pero nadie habla de ellos porque no es mediático. Entonces decidimos crear un documental que retratara otra historia del barrio de la Merced y que ayudara a darle una identidad diferente a la gente que vive en ese barrio, que se sintieran orgullosos y que si no conocías el barrio tuvieras otra historia que contrarrestara esto para cambiar tu forma de pensar sobre ese lugar. Y creamos este documental, Ciudad Merced, que es un documental de 30 minutos. Es un día en el barrio desde que amanece hasta que se pone de noche, pero nos esforzamos por retratar a la gente trabajadora, a la gente que se despierta temprano, a la gente que cuida el barrio, por
rescatar los íconos de la identidad del barrio. Es uno de los más antiguos de toda América Latina. O sea, los edificios históricos que hay ahí son increíbles y nadie habla de ellos. Y el resultado fue muy positivo, porque la primera vez que lo presentamos, que fue en el barrio de La Merced, la gente que vivía ahí por primera vez se vieron retratados en una megapantalla, en un estilo de cine, y eso es súper empoderante, ¿no? O sea, de pronto cambia la forma en la que tú ves a tu vecino o la que tú ves a tu calle, y esas yo creo que son esas pequeñas formas de generar acupuntura social o cambios, ¿no? Otro proyecto es uno que estamos haciendo ahora en Tlatelolco. Esta es una foto desde el cielo del barrio de Tlatelolco en la Ciudad de México, que sufrió muchos cambios con el terremoto, y además es el lugar en donde fue la matanza de estudiantes hace casi 50 años, el próximo año se cumplen 50 años, en 1968. Y entonces la Plaza de las Tres Culturas, que es lo que está a mi derecha, hasta la esquina, o sea, es muy icónico, se llama la Plaza de las Tres Culturas porque conviven tres culturas diferentes, ¿no? Lo prehispánico, como pueden ver en la arquitectura, y en la torre que está de mi lado izquierdo y en el edificio de ahí pertenece a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahora estamos trabajando con ellos para crear un nuevo museo para recordar a las víctimas, por un lado, que fallecieron en la matanza del 68 de los estudiantes, pero también para ayudar a la gente a pensar sobre cómo esta experiencia nos puede traer nuevo conocimiento para organizarnos de manera, o sea, entre ciudadanos, y cómo las movilizaciones ciudadanas son las que también generan cambios el día de hoy. Entonces será un museo dedicado a hablar sobre los diferentes momentos en los que la ciudadanía en México se ha movilizado y ha traído un cambio, ¿no? Entonces, esa es otra forma de crear un espacio para la reflexión crítica, para la compasión, para pensar hacia cómo podemos construir un mejor mundo, un mejor futuro en nuestro país. Y el último, ese es Tlatelolco de noche, y estas son imágenes del museo actual que está ahí, lo vamos a renovar. Y el nuevo museo va a ser para promover las ciudadanías en movimiento. Ese es el tema que estamos trabajando. Y ahora sí, el último proyecto, estamos tratando de crear, a raíz de este primer proyecto que se hizo hace 2 años, que narraba las historias inspiradoras de diferentes creativos en México, con la intención de contagiar a otros creativos. Hicimos un documental interactivo que está en línea, que no tengo a Ejival aquí, pero él participa, él es de Tijuana y salió en este documental, pero básicamente lo que estamos tratando de hacer es retratar a los creativos y a las personas que han iniciado proyectos de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, no el famoso que dices, ¿cómo llegó a ser él? ¿No? Él tuvo el dinero, las palancas, muchas cosas que yo no podría tener. Bueno, aquí estamos contando las historias de las personas que trabajan en las industrias creativas y que lograron desde cero empezar y proponer una iniciativa que está generando un cambio en sus propias comunidades. Entonces aquí tenemos historias de personas en concreto que trabajan en el mundo editorial de la Ciudad de México y en la escena de la música experimental o electrónica, y han logrado armar festivales, sus propias editoriales, o han publicado libros por más de 20 años, y lo están haciendo desde este punto de vista de la acupuntura activista o del activista creativo, porque están retando la forma en la que normalmente estamos acostumbrados a ver las cosas, y lo están haciendo desde un México que ellos quieren. Entonces, los invito a pensar en proyectos desde ese ángulo, ¿no? Yo creo que si pensamos desde la compasión y pensamos de cómo podemos construir puentes, cómo podemos crear una mejor sociedad, y enfocamos eso hacia los contenidos en el sector creativo que hacemos o incluso que consumimos, quizá estamos mucho más cerca de crear la ciudad en Tijuana que quieren o el México que todos queremos. Y muchas gracias por invitarme.